Museo de Arte Italiano se ubica frente al Palacio de Justicia, en el centro de Lima, y posee una colección de arte europeo de principios del siglo XX y detalles arquitectónicos que lo hacen único. Y el día de hoy vamos a conocerlo. Bienvenidos al conocimiento, bienvenidos al entretenimiento. Esto es Museo Sin Límites. El museo se empieza a construir en 1921 en conmemoración con el centenario de la independencia del Perú. La colonia italiana obsequia el edificio y dona la primera parte de la colección permanente. Se organizan y forman una comisión. Y esta comisión se divide. Una parte que se va a encargar de la parte de la construcción del edificio y la otra de la recaudación de fondos para la adquisición también de las obras. Y así, poco a poco, se va gestando la idea, mostrar la italianidad de lo que significaba y lo que significa Italia. Es decir, su arquitectura, sus obras, sus mosaicos, sus esculturas, sus pinturas, sus grabados, en fin, todo aquello que representaba a Italia y que quedaba como símbolo de la importancia y presencia de los italianos en el Perú y en agradecimiento de todo lo que habían podido ellos tener aquí. El edificio y toda la colección que tenemos va a cumplir 100 años. La investigación nos está llevando a descubrir un montón de lugares, de espacios que no conocíamos, de cómo se adquirieron las obras, cómo se movió todo este grupo humano que se traslada a Italia a obtener las obras y cómo se escogen las obras en los diferentes escenarios, ya sea en los talleres de los propios artistas, en la Bienal de Venecia, en las galerías de arte que se vendían. Este museo es el único museo de arte italiano fuera de Italia. Entonces, para nosotros es un orgullo y un honor tener este museo acá en el Perú y poder difundir el arte italiano a todos los peruanos de una manera inclusiva. Porque, como se va a poder ver y se ven, este museo está presentado de una manera que hay obras de la vida cotidiana, vida de campo, vida de mercado, las procesiones, hay retratos, paisajes, que se pueden comparar con la vida de la gente de acá. Teníamos a Vanini Parenti y Ugo Oyetti. Ugo Oyetti, historiador de arte, que hacía compras y ventas de obras de arte. Cuando van a Italia, a comenzar las adquisiciones de los diferentes elementos. Todas las obras fue comprada, adquirida con el dinero de lo que recaudaban acá en el Perú, donadas por la colonia italiana residente acá en el Perú. La arquitectura neorrenacentista del museo destaca por su belleza y acabados. Posee elementos decorativos que representan el arte italiano del pasado, como sus relieves y mosaicos. El museo está diseñado y está creado por Gaetano Moretti, que es un arquitecto milanés, muy importante en Milán en la época. Él en realidad pertenece al grupo Liberty, que es el grupo del Art Nouveau italiano. Gaetano Moretti viene con todo un equipo que trabajaba muchas veces con él, trata que pueda representar lo mejor de Italia, ¿no? Él lo que crea son unas salas muy grandes y muy importantes, sobre todo para exposición, porque son salas que no tienen columnas, muy grandes, ¿no? Y que tienen la luz cenital, que es una de las mejores luces.
afuera colocó los escudos de las ciudades, que en realidad son las ciudades de donde vienen los artistas que están dentro del museo. También la reja, que es importantísima, la puerta de entrada, que es una puerta muy especial, hecha especialmente para el museo. Y con esta puerta tan importante, que en realidad es moderna para la época, ¿no? En el año 20, pero todo el marco alrededor recuerda las puertas del Batisterio de Florencia, donde trabajó Ghiberti y Andrea Pisano. Trajo una serie de piezas que recordaran a Italia, ¿no? Dos copias de esculturas de Miguel Ángel en la coronación, unos relieves en la fachada que son sacados de la cantoría de Donatello, la cantoría para la Catedral de Florencia de Donatello, el vitral que es hecho en un taller florentino que representa la primavera de Botticelli y muchas cosas más. Amadeo Mantelato es el que dibuja, digamos, esta pieza en la pared y después es armado por un grupo de mosaicistas venecianos. Trabaja con líneas y colores, pero en vez de pintar con un pincel, lo que se hace es que pequeños cuadraditos de mármol o de piezas cerámicas se utilizan para dibujar, ¿no? Para dibujar y pintar, ¿no? Entonces estos mosaicos enormes que hay afuera fueron diseñados y la idea es representar personajes ilustres de Italia, desde Julio César, ¿no? Hasta Volta. Pero la idea era presentar las glorias de Italia, que digamos, ¿no? Que esa era la idea de la colonia italiana a la hora de donar este edificio al Perú, ¿no? La puerta es una puerta de hierro forjado que se hacía en esa época y se sigue haciendo, ¿no? Alessandro Mazzucatelli era un artista del fierro, de alguna manera, ¿no? Hace rejas, hace puertas, etcétera. La puerta, que tiene una corona de laurel muy grande, es extraordinariamente... Cuando uno se acerca, que hay que subir 4 metros, ¿no? Es una pieza que podría estar en el museo colgada abajo, ¿no? Y que tiene la palabra ars, que es arte, y tiene esta corona de laurel alrededor, que es como la victoria de las artes, de alguna manera, ¿no? Ingresando por esta hermosa puerta nos encontramos en la Sala 1, con la pintura La Vuelta de la Rosal, del artista Angiolo Tomasi. Frente a ella, también otra pintura de gran tamaño, de Giacomo Grosso, Las Marías en el Calvario, de 1912. Por último, una escultura de bronce inspirada en el Renacimiento italiano, titulada La Rana. Existe una igual en la Plaza Roma de Monza, en Italia. Las características en cuanto a su pintura, a su forma de pintar. Tenemos los post-Macchiaioli, que están muy bien definidas, que es la obra de Plenio Bellini, La venta de gallinas, netamente post-Macchiaioli. Y tenemos otras, que es La Mancha. Lo que caracteriza aquí es que ustedes se van a dar cuenta de que no existe una línea que delinea. Además de tener una relevante arquitectura, el museo es el único dedicado al arte europeo en el país. Al regreso, conoceremos más a detalle las obras de su colección permanente.
La primera colección inició con 180 obras de 120 artistas italianos vivos, que nos dan un panorama artístico de la escena de inicios del siglo XX. En Europa en este momento se está viviendo un poco la vanguardia, en Italia también. En realidad se escogen estas obras que son obras que todavía mantenían la tradición del siglo XIX y son obras de un grupo de artistas italianos, casi todos. La mayoría de los artistas acá son post-Macchiaioli, es decir, discípulos de los impresionistas Macchiaioli italianos. Pero hay también un poquito de todo. O sea, hay, como he explicado, hay un Raffaello Sorbi que es mucho más preciso porque es un pintor más académico y hay pintores un poco más modernos, ¿no? Que incorporan algunas técnicas y algunas maneras de pintar que se pueden parecer a Cézanne o que se pueden parecer a una pintura mucho más suelta, que otros. En la Sala 2 nos reciben 9 interesantes pinturas producto de esta selección de artistas italianos, jóvenes y contemporáneos del siglo XX. Levantando la mirada, un gran vitral que es una reproducción de la obra La Primavera de Sandro Botticelli, trabajada por el artista italiano Ezio Lorenzi Fabio Giovanosi. En febrero de 1992, la onda expansiva de un coche bomba destruyó considerablemente el vitral y lo que vemos es una reconstrucción. Es un vitral que está hecho de 16 paneles, con los cuales los 2 paneles del centro, que son los paneles más grandes, son los que más sufrieron, pero el vitral lo recogimos. Decidimos recogerlo. Estaba acá un restaurador italiano, Roberto Nardi, que dijo, yo me lo llevo y yo lo arreglo. O sea, yo puedo restaurarlo. Entonces, inmediatamente la Asociación de Amigos del Museo de Arte Italiano, que nos ha ayudado tanto, se puso las pilas. Se llamó un maletín, era como una especie de, con las piezas más chicas, como un maletín con todos, ¿no? A mano. Llegaron donde Roberto Nardi comenzó a hacer, hicieron limpieza. Bueno, el trabajo es bárbaro, ¿no? Realmente el vitral llegó como nuevo. Tanto la entrada y recepción del museo como las salas laterales exhiben magníficas obras de maestros europeos. Estas nos muestran en gran detalle la cultura y la vida italiana. Los paisajes llenos de color, los cambios de estaciones, las plazas y las fiestas. La colección tiene una serie de temas que son los propios que eran del siglo XIX y que siguieron durante el siglo XX. Son cuadros figurativos y los temas más comunes son retratos, paisajes, escenas de género, sobre todo escenas de vida campesina, y después también hay 2 cuadros históricos. Uno es El encuentro de Dante y Beatriz de Raffaello Sorbi, que era un pintor que recurría mucho a los temas de la historia, que es un tema además muy popular en el museo porque tiene un estilo muy como preciso. Y después está Emma Ciardi, que es la única pintora mujer que tenemos, que hace una especie de paisaje como un jardín del siglo XVIII y que tiene un estilo totalmente distinto al de Raffaello Sorbi, a pesar de que también es histórico, pero tiene un estilo mucho más suelto, con una pincelada mucho más suelta. Hay gente muy generosa, que nos ha permitido avanzar bastante en ciertas cosas. Por ejemplo, pintar el museo, la sala de exposiciones, cambiar la iluminación, tener ciertos tipos de equipos. Eso nos ha permitido las grandes exposiciones temporales que hemos tenido, ¿no? Que hemos tenido en el 2018 y en el 2019. Por intermedio del embajador de Italia, Enel nos ha donado la iluminación exterior del Museo de Arte Italiano. Entonces, luce una iluminación espectacular, con diferentes escenas que tiene, dependiendo del día. Inclusive podemos hacer proyecciones de las banderas de Italia y la bandera del Perú, dependiendo cuándo nosotros queremos hacerlo.
La colección permanente del museo también tiene piezas escultóricas en mármol y bronce. Al regreso hablaremos más sobre ellas, sobre su fachada y las actividades que realizan. Esperando a la novia, por ejemplo, que es un cuadro que está en la sala 5 de este museo, que también hace una festividad, es decir, están sentados esperando al matrimonio. Es igual que acá. Acá también las fiestas patronales son así, ¿no? También tenemos procesión. La procesión y la impruneta es otro cuadro que tenemos acá, que también refleja eso. Entonces, tenemos una vaca, 2 vacas. Es extraño ver una pintura de esta naturaleza dentro de un museo. Las salas 4 y 6 del museo poseen una colección escultórica en bronce y mármol, entre las que destacan personajes históricos italianos y figuras alegóricas. Las esculturas del museo pertenecen a artistas que más o menos pertenecen a los mismos grupos que los pintores, ¿no? En realidad la escultura hay 1 o 2 que tienen algunos adelantos, como la señora Nicolini, por ejemplo. Otras son esculturas muy propias de los años 20, como la figura de la rana, por ejemplo, esta niña que tiene la rana en la mano. Si se fijan, tiene el tipo de cuerpo de los años 20, el tipo de peinado de los años 20. Hay retratos también, hay algunos retratos en mármol y en bronce. Son escultores interesantísimos. Hay alguna que, por ejemplo, el verano de Dani tiene una característica que parece que no se le vieran los ojos, y es porque es el verano y está recibiendo el sol. O sea, es una cosa un poco impresionista. Hay algunos escultores que son escultores de animales, como la cacería del ciervo. Y después, no sé, los mármoles son algunos, a mi modo de ver, magníficos, como el Abismo, por ejemplo, de Canónica. Hay algunas piezas, curiosamente, que nosotros tenemos en bronce y que existen en Italia en mármol. Es fascinante entrar, por ejemplo, no sé, pues en Palermo, al Museo Cívico de Palermo, y entrar y encontrarse en el centro a la Fauneta, pero la Fauneta está hecha en mármol y nosotros la tenemos en bronce, ¿no? En el Museo Pitti también está el Beso, que está en mármol y nosotros lo tenemos en bronce, ¿no? Bueno, las esculturas pertenecen a muchos estilos. Hay desde una adelantado, que es Libero Andreotti con la señora Ada Nicolini, con el retrato de la señora Ada Nicolini, que es una obra como un poquito más expresionista, muy larga, ¿no? Un trabajo de los pliegues diferente, ¿no? Un poco más expresionista. Y al lado tenemos La muerte de Leonardo Bistolfi, que es una obra sumamente simbolista, ¿no? La muerte simbolizada con una mujer, con el busto de una mujer. Hay algunos bien interesantes, por ejemplo, la escultura del verano es una pieza en mármol de Carrara, un mármol muy blanco, ¿no? Que es muy lindo el material, digamos, ¿no? Y el bronce, en cambio, se trabaja de muchas maneras. La señora Nicolini está hecha a la cera perdida, que es que se hace una pieza en barro, se cubre de yeso muchas veces, o en yeso. Esta escultura se le hace como una especie de molde, como si fuera la cáscara de un huevo, que digamos, ¿no? Y se le ponen unos tubitos o unos huequitos. Se cubre de cera y después se mete el bronce por uno de los huequitos. Con el calor del bronce se derrite la cera y queda el bronce en lugar de la cera, y la cera se va, ¿no? Eso se llama la cera perdida, y ya está la pieza.
Las esculturas con las que cuenta el museo son una muestra de distintos periodos artísticos. Además de las que se encuentran en exhibición, la fachada y alrededores del museo también cuentan con preciosas esculturas y relieves alegóricos, así como escudos representativos de las regiones de Italia. Las réplicas de las tumbas de los Medici, que son dos, de Giuliano y de Lorenzo. Cada uno tenía 2 esculturas y Miguel Ángel es el autor de estas esculturas. Pero aquí solamente utilizamos los elementos femeninos, la noche y la aurora, que se han juntado. Las esculturas de Miguel Ángel, las réplicas de Miguel Ángel a tamaño natural en la azotea. Son alegorías, ambas. Entonces, así es como debemos entender esto, ¿no? Por un lado, tenemos la noche, con todos sus elementos que tiene, y por el otro lado, tenemos la aurora, que es el renacer. Nosotros hace muchísimos años que venimos trabajando con personas con discapacidad, sea cual sea. Siempre preparamos los programas para ellos, ¿no? En función a el tipo de discapacidad que se tiene, evidentemente. Y para eso trabajamos muchas veces con los monitores o con los profesores o con las personas que necesitan que nosotros demos un programa. Porque, por ejemplo, las personas con discapacidad visual les permitimos coger las esculturas, ¿verdad? Les proporcionamos unos guantes y ellos pueden tocar las esculturas. A los chicos les hacemos aprender a mirar. Eso es en términos generales. El principal objetivo de nosotros es que ellos aprendan a mirar, no que pasen delante de las obras sin mirarlas. Que hay mucho problema también a veces en la escuela, es con los colores primarios y los colores secundarios. Entonces también, mediante juego, hacemos los colores primarios y colores secundarios. Entonces le ponemos una pintura. Siempre trabajamos en blanco y negro porque van a verlo a colores en el museo. Entonces a ellos le preguntamos. Tenemos también para los padres, para que el padre acompañe al niño y buscando animales. Hay un montón de animales en las diferentes obras del museo. Entonces los hacemos buscar con ellos, ambos van aprendiendo y así van avanzando. Entonces esas son cosas que nosotros hacemos. Hacemos también color, hacemos que pinten. Durante la entrega del museo, el presidente Augusto Leguía terminó su discurso conmemorativo con las siguientes palabras. Estas brillantes obras no solo acreditan la vitalidad del arte italiano, sino también que es el que en forma más vasta y perfecta ha dado las mejores muestras de la asombrada contemplación de la humanidad. Hasta la fecha, este museo sigue siendo un testimonio de fraternidad y reconocimiento entre ambos países. No dejen de visitarlo. Síganos en nuestras redes y nos vemos en el próximo capítulo de Museos sin Límites.